que hay muchas cosas que ver hoy. Vamos a continuar donde nos quedamos la clase anterior. Al menos en la clase anterior les enseñé, si no me equivoco, si no me recuerdo, nos quedamos viendo todo lo que era el dominio de una función. Y les expliqué los distintos casos, ¿verdad? Al menos aquí veo que les expliqué el caso racional y el caso radical. Y por aquí veo que les puse una parte teórica, entonces estamos bien. Ahora vamos a continuar con el material propuesto que les envié. Y vamos a hablar ahora sí lo que es una función inyectiva. Vale. Dice que una función f de a en b, recuerden que esto se lee de la función de a en b, es inyectiva, unívoca o uno a uno si elementos distintos del dominio tienen distintas imágenes. Aclarando un poco esto, yo creo que para que esto quede claro me voy a ir a GeoGebra y voy a graficar una parábola. Por ejemplo, yo voy a graficar la parábola x cuadrado más 6x menos 3, no, más 3, que quede arriba. Vale. Me dice acá la parte teórica que una función es inyectiva, unívoca o uno a uno si elementos distintos del dominio tienen distintas imágenes. ¿Qué significa esto? Que un elemento del conjunto de entrada no puede tener dos elementos en el conjunto de salida. Por eso le grafiqué aquí una parábola y voy a hablar de, por ejemplo, voy a poner un punto y voy a poner de referencia, no, este es el vértice. Veamos este punto y veamos este punto. Va. Si yo me doy cuenta acá, al menos dice la parte teórica, es unívoca o uno a uno si elementos distintos del dominio tienen distintas imágenes. Si me doy cuenta, por ejemplo, si yo grafico en -5, este -5 me está arrojando un valor. Si usted se fija, me está arrojando el valor de -2. Es decir, que el elemento de entrada -5, su imagen es -2. Pero ¿qué sucede con -1? Veamos, mire, si yo grafico -1 o busco digamos, -1 es el elemento de entrada, ¿quién es el elemento de salida? También es -2. Vea que hay dos elementos en el conjunto de entrada que dan el mismo elemento en el conjunto de salida. Repito desde un principio. Yo grafiqué una parábola. La parábola es x cuadrado más 6x más 3. La definición dice que una función es inyectiva, unívoca o uno a uno si elementos distintos del dominio tienen distintas imágenes. Y lo que les decía, ¿verdad? Cada elemento del conjunto de entrada tiene que tener un único elemento en el conjunto de salida. Y ese elemento es único. Es decir, no puede haber otro elemento en entrada que me dé el mismo valor en salida. ¿Qué es lo que está pasando con esta parábola? Que si usted se fija, yo tengo el elemento de entrada -5 y esto me arroja el valor de -2. Es decir, la entrada es -5 y da -2 la salida. Pero ¿qué sucede cuando yo opero con -1? También da -2. Significa que hay dos elementos en el conjunto de entrada que dan el mismo elemento en el conjunto de salida. Para que esto quede más claro, me voy a llevar esto a la pizarra. Veamos, lo voy a poner aquí abajo. Y me voy a acercar y lo voy a poner aquí. Si yo quisiera ver esto en forma de diagrama, el diagrama se vería más o menos de la siguiente forma. Miren. Veamos solo que cargue esto. Esta es la número 8. Me voy así. Si yo quisiera ver esto en forma de diagrama, veamos, hago dos figuras, bueno, dos óvalos, pero el C, control V, no, pero el C, control V, ahí está. Muy bien.
Recuerde que el primero, podríamos definirlo como A, entrada, y podríamos definirlo como B, salida. Entonces, en entrada, lo voy a poner de color rojo. En entrada yo tengo -5 y tengo -1. Y en salida yo tengo -2. Y vea, si yo evalúo -5 en entrada, su salida es -2. Si yo evalúo -1 en entrada, su salida es -2. Entonces, como existen dos elementos en el conjunto de entrada que me dan el mismo valor en el conjunto de salida, la función se define que no es inyectiva. Repito, no es inyectiva si la función posee dos elementos en entrada y un único elemento en salida, o se repite el mismo valor de salida, por decirlo de esa forma. No sé si esto queda claro o todavía quedan dudas. Todo claro, Lin. Todo claro, muy bien. Al menos acá, esto es como un criterio por conjuntos. Hay otro criterio que es el criterio de la línea horizontal y hay otro criterio que es un criterio algebraico. Al menos la definición dice que si la función f de a en b es inyectiva o 1 a 1, si para todo x1, pues perdón, si x1 es distinto de x2, entonces se debe cumplir que la función evaluada en x1 debe ser distinto que la función evaluada en x2. Mire, esta definición yo sé que al inicio es como que un poco engorrosa de entenderla, yo lo comprendo, pero se va a dar cuenta que en los ejemplos va a ser mucho más fácil. Por el momento hagamos la lectura teórica. Y dice que esto se debe cumplir para todo x1 y x2 que pertenece al conjunto de entrada. Recuerde cuando me dicen la función f de a en b, me están diciendo que hay un conjunto de entrada y arroja un conjunto de salida. Eso significa esto. Por eso dice aquí, esta tipo A invertida significa o se lee para todo. Ese es el significado matemático. Para todo x1 y x2 que pertenece al conjunto de entrada. También hay una forma equivalente. Dice que si yo evalúo f en x1, esto debe ser igual a f en x2. Entonces, x1 debe ser igual a x2 para todo x1 que pertenece a A y x2 que pertenece a A. Esta definición la vamos a entender mucho mejor en los ejemplos. Por el momento, solo hagámosle la lectura. Más adelante la vamos a entender mucho mejor. Vea que aquí hay un ejemplo por conjuntos, por notación de conjunto. En el primero dice que f es una función de a en b y dice que es inyectiva, ya que los elementos distintos de a tienen imágenes distintas en b. Mire, hay un elemento en a, va a un único elemento en b. Hay un elemento en a y va a un único elemento en b. Mire, no hay problema que me sobren elementos en B. No, no hay problema. Y si me sobran en A, ahí sí hay problema. Porque dice que la función es inyectiva, ya que elementos distintos de A tienen imágenes en B. Imágenes distintas en B. Entonces, en B no hay problema que me sobren elementos, pero en A no me pueden sobrar elementos. Vea que el segundo diagrama es una función g de A en B y dice que no es inyectiva, porque tanto el segundo como el tercer elemento de A van a un mismo elemento en B, y eso no debe pasar. Recuerde que debe ser unívoca o 1 a 1, o lo que le expliqué, ¿verdad? Que debe ser fiel, no puede ser infiel. Al menos acá, pues, vienen unos ejemplos. Primero quiero explicar la forma práctica. Dice que una forma práctica para determinar que una función, perdón, si una gráfica corresponde a una función inyectiva, es un criterio geométrico que se llama el criterio de la línea horizontal. Aquí está, mire. Dice que una función es inyectiva si y solo si ninguna recta horizontal corta la gráfica en más de un punto. Dicho de otra manera, si algunas rectas horizontales cortan a la gráfica de la función más de dos veces, entonces no es inyectiva. Y aquí le propongo un ejemplo, mire. Por ejemplo, tenemos esta función. Esta parece una cúbica. Y vea que si yo trazo infinitas rectas horizontales,
Pues solamente las infinitas rectas cortan en un solo punto, mire. Cortan a la gráfica una sola vez, entonces la función es inyectiva. También en este segundo, perdón, este segundo ya no sería inyectiva, porque si usted se fija, la gráfica, perdón, la recta horizontal corta la gráfica en dos puntos. Mire, entonces ahí ya no es inyectiva, solamente debe cortar una vez, no ni dos ni más de dos veces. Aquí hay otros ejemplos, por ejemplo, esta es una función lineal, dice que es f de x igual a menos 2x más 3. Si trazamos líneas horizontales, mire, la recta solo se corta una vez por las infinitas líneas. Aquí tenemos una parábola. Vea que la parábola sí, ¿verdad? Esta sí que no es inyectiva, o mejor dicho, otra forma, la parábola no es inyectiva, porque solamente una línea se trazó, mira. Y en esta línea que hemos trazado, pues perfectamente nos damos cuenta de que la línea corta dos veces a la parábola. Entonces no es inyectiva. El tercero no tiene líneas, pero le pregunto yo a usted. Así, trazándole líneas imaginarias, eso no es inyectiva. No es inyectable. Correcto, no es inyectiva. ¿Cuántas veces corta las líneas imaginarias a la gráfica? ¿Cuántas veces corta la línea imaginaria a la gráfica? Tres. Tres veces, Tres. correcto. Tres veces, correcto. Al menos esto se hace, esto lo puedo cerrar. Esto se hace así. Ahí, va. Al menos viene usted y en teoría debería tomar una regla y trazar las infinitas líneas horizontales. Por ejemplo, aquí le puedo trazar una, aquí le puedo trazar otra, aquí le puedo trazar otra y aquí otra. Y ahí pues analizo, ¿verdad? Al menos usted se fija, justamente la línea corta tres veces a la gráfica. Entonces se define que la gráfica o esa función no es inyectiva, porque si es función. Recuerde que para saber si una gráfica es función, existe el otro criterio, el criterio de la línea vertical. Y esta pues sí es función, ¿verdad? Porque si yo le trazo líneas verticales, eso ya en el borrado. Si yo le trazo líneas verticales, pues estas líneas solamente cortan una vez a la función. Y justamente ese es el criterio, ¿verdad? Que si yo le trazo líneas verticales y corta una sola vez, entonces la gráfica es función. Esta es una función, pero no es inyectiva. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Ok. Ejercicios parte. Ok. Vamos a explicar estos ejemplos. Al menos vea que aquí me piden el criterio, al menos este se llama criterio algebraico. Este se llama criterio geométrico y este es criterio algebraico. Y me dice, determina si las siguientes funciones son inyectivas, demostrando que x1 es igual a x2. Va, aquí ya me dio miedo porque este es un tema que a veces se complica un poco, en el sentido de que me lo entiendan, ¿verdad? Pero intentémoslo. Vámonos a irnos al ejemplo uno. Esto lo voy a borrar. Lo ponemos acá. Va. Lo que yo quiero demostrar es el criterio o la restricción que me da la parte teórica. Principalmente es esto, mira.
Debo demostrar que si f evaluada en x1 es igual a f evaluada en x2, entonces x1 es igual a x2. Lo primero, al menos explicarle otra cosa. Esa forma de x1 y x2 depende mucho del texto. Hay algunos textos que le van a decir, qué color estoy con esto? Ajá, azul. Algunos textos le van a decir que f evaluado en A es igual a f evaluado en B. Entonces, A es igual a B. También funciona. Al menos podríamos usar podríamos usar x1, x2 o podríamos usar A y B. Ahí no hay problema. Yo voy a usar x1 y x2 por lo general por la costumbre. Usted decide, ¿verdad? Al menos lo primero que se hace es evaluar o llamar a la función f de x es igual menos 3x más 2. Esto es algo que le expliqué en las clases anteriores, de que y igual f de x, ¿verdad? Puedo hacer el cambio. Es lo mismo. Y lo primero ya hice el primer cambio, ahora hacemos la primera evaluación. F de x1. ¿Quién es f de x1? Bueno, en vez de la x vamos a poner x1. Entonces esto sería menos 3 por x1 más 2. Esa sería la primera evaluación. Y vamos a hacer una segunda evaluación. F evaluado en x2. Es decir, donde están las x, vamos a poner x2. Sería menos 3 x2 más 2. Me detengo. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Muy bien. Ahora lo que vamos a demostrar es que si f de x1 es igual a f de x2. Ahora le pregunto yo a usted, ¿quién es f de x1? ¿Por quién voy a cambiar esa expresión? ¿Por quién voy a cambiar f de x1? Por menos 3 x1 más 2. Correcto. Menos 3 x1 más 2. Correcto, porque vea que esa es la equivalencia. Al menos f de x1 me dice aquí que equivale a menos 3x1 más 2, justamente. Y entonces, basado en esta lógica, ¿por quién vamos a cambiar f de x2? Menos x2. Menos Dos. 3, Menos 3, perdón. menos 3x2 más 2, ¿verdad? Ese sería el cambio que haríamos. Me detengo. ¿Alguna pregunta? De momento no. Muy bien, perfecto. Lo que se hace es como que estamos despejando una de las letras. Yo voy a despejar x1, por ponérselo de esa forma. Para despejar x1, este 2 está positivo, pasa a negativo. Me queda menos 3x1 es igual menos 3x2 más 2 menos 2. Y le hago la pregunta a usted, ¿qué pasa con esos dos? Con 2 menos Desaparece. desaparecen, muy bien. O se eliminan, ¿verdad? O se simplifican. Porque si a 2 le quitamos 2 es 0. Y ya me queda que menos 3x1 es igual a menos 3x2. Mire. Y recuerde la misma idea, ¿verdad? Estoy despejando. Entonces, menos 3 está multiplicando, pasa a dividir. X1 es igual menos 3x2 sobre menos 3. Menos 3 entre menos 3, pues menos entre menos es más. Y 3 entre 3 es 1. Y me queda que x1 es igual a x2. Mire, ya lo demostré. Recuerde que el criterio algebraico, eso es lo que me preguntaba. Me decía que demostrara que si si f de x1 es igual a f de x2, entonces se debe cumplir
que x1 es igual a x2. Me detengo, no sé si hay alguna pregunta, comentario, duda. ¿Y el procedimiento llegaría hasta ahí o también se tiene que comprobar, digamos, al contrario de que X2 tiene que dar X1? No, 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 no. Este es el único procedimiento. Siempre que llegamos a que x1 es igual a x2, ya hemos demostrado, porque esto es una demostración. Al menos así se tomaría como una demostración de que la función es inyectiva. Y esto sería todo el procedimiento. Ok, muchas gracias, Lee. Bueno, otra consulta. Muy bien. Entonces esto solo se concluye. Vamos a decir acá, por tanto, f de x igual menos 3x más 2 es inyectiva. Muy bien, eso es todo. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a hacer otro ejemplo que esto lo voy a dejar de último. Por aquí tengo otros que son un poquito más sencillos. No, este no. No, no. Mm, voy a hacer uno similar. Voy a ponerle aquí numeral 2. Sería acá. Sí. Número 2. Dice que demuestre que la función f de x igual a 2x menos 6 es inyectiva. Vean que es similar al ejemplo 1. Entonces, lo único que vamos a hacer son los pasos sugeridos. Vean que aquí ya me da como f de x. Entonces, solamente sería ver quién es f de x1 y quién es f de x2. Entonces, lo voy a poner acá. F de x1 es igual 2 por x1 menos 6. Recuerde que en vez de poner x, ponemos la evaluación. Estamos evaluando en x1, pues hacemos el cambio con x1. Y f de x2 va a ser igual 2 por x2 menos 6. Y luego habría que igualar. Debo demostrar que f de x1 va a ser igual a f de x2. Hago el cambio. F de x1 es 2x1 menos 6. Esto es igual 2x2 menos 6. Y me detengo. ¿Alguna pregunta? Licenciado, porque intenta demostrar, ¿verdad? Como porque x1 igual a f de x2. ¿Cómo así? O sea, porque intenta demostrar eso, ¿verdad? ¿Para qué? Porque al menos la demostración viene por la definición, que nos dice la definición que una función es inyectiva si f de x1 es distinto de f de x2, pues para todo x1 x2. Pero hay una forma equivalente, que es que la función evaluada en x1 es igual a la función evaluada en x2, entonces x1 debe ser igual a x2, es decir, de las evaluaciones debemos llegar a esta igualdad. Y al hacer esta demostración, perdón, si esta demostración es cierta, ya concluimos que la función es inyectiva. Al menos esto lo mencioné, se llama el criterio algebraico. Al menos estamos demostrando por criterio algebraico. No sé si me doy a entender. Sí, 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 gracias. Bueno, ajá, ahorita estamos demostrando por el criterio algebraico, porque perfectamente me puedo llevar esto y graficarlo en GeoGebra
y trazarle las líneas, ¿verdad? Lo que vimos del criterio aritmético, geométrico, perdón. Pero no sé si hay otra pregunta hasta ahorita. Muy bien. Y recuerde lo que le dije, ¿verdad? Esto es como que estamos despejando. -6 está negativo, pasa a positivo. 2x1 es igual 2x2 menos 6 más 6. Estos dos se simplifican. 2x1 es igual a 2x2. 2 está multiplicando, pasa a dividir. 2x2 sobre 2. Los dos, pues divides, divido los dos. 2 entre 2 es 1. Y ya demostré que x1 es igual a x2. Y una vez demostrado, pues concluimos, ¿verdad? Por tanto, f de x igual 2x menos 6 es inyectiva. No sé si hay alguna pregunta. No sé si soy yo o a Xiomara se le activó la cámara. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Ok. Veamos otro ejemplo. Está bien. Vamos a poner aquí como numeral 3. Entiendo. Ah, no, permítanme. Le voy a mandar las capturas de estos dos. Me voy a cambiar de pizarra. Muy bien, ahí estamos. Cierro este y me voy a ir al Jamboard. Vamos a poner acá ejemplo número 3. Perdón, ajá, número 3. Y me dice el ejemplo número 3 que demuestre que la función f de x igual raíz cuadrada de 6x menos 3 es inyectiva. Muy bien. Recuerda lo primero que hicimos, ¿verdad? Lo primero que hicimos fue ver quién era f de x1 y quién era f de x2. Y le mencioné, en vez de cuando evaluamos en f de x1, pues en vez de la x ponemos x1. Y aquí sería 6x1 menos 3. Y aquí vamos a evaluar en f de x2, que sería la raíz cuadrada de 6x2 menos 3. Y me detengo.
¿Alguna pregunta hasta el momento? No le. Muy bien. Luego hacemos la igualación. F de x1 dice que va a ser igual a f de x2. Y posteriormente hacemos el cambio, solo que lo voy a poner en color negro. Veo que aquí no resalta mucho el celeste. Entonces vamos a decir que f de x1 es igual a f de x2. Y hacemos los cambios. F de x1 sería la raíz cuadrada de 6x1 menos 3. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 6x2 menos 3. Y me detengo. ¿Alguna sugerencia o cómo podría yo hacer como el despeje ahí? Lo eleva al cuadrado todo. Correcto. Podríamos elevar al cuadrado a ambos lados. Sería la raíz cuadrada de 6x1 menos 3 elevado al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 6x2 menos 3 también al cuadrado. El cuadrado simplifica la raíz y entonces aquí me quedaría 6x1 menos 3 es igual a 6x2 menos 3. ¿Y ahora qué hago? Solamente despejar. Despejar. ¿Por dónde empiezo? El -3. Muy bien, correcto. Aquí sería 6x1 es igual 6x2 menos 3. Este 3 está negativo, pasa positivo. Aquí se simplifica porque 3 menos 3 es 0. Y me quedaría 6x1 es igual a 6x2. 6 está multiplicando, pasa a dividir. X1 es igual 6x2 sobre 6. 6 entre 6 es 1. Y me queda que x1 es igual a x2. Y ahí estaría demostrado. Y aquí estaría demostrado, miren. Y luego aquí pues hacemos la conclusión. Por tanto, coma, f de x igual a la raíz cuadrada de 6x menos 3 es inyectiva. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Por el momento se ve fácil, ¿verdad? O no sé si lo están viendo complicado. De momento se entiende, Luis, sí se entiende. Perfecto. Muy bien. Ya vimos un caso de una función lineal, ya vimos una raíz cuadrada. Les voy a explicar un ejemplo donde la raíz cuadrada pues tiene un exponente, una cuadrática dentro o una x al cuadrado. Vamos a tomar ese como un numeral 4. Y por ejemplo, podríamos hablar de la función f de x igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4. Vale. Como es una función cuadrática, esta función, fíjese que bueno, digamos que tiene dos ramificaciones. Le voy a explicar cómo. Me voy a ir a GeoGebra. Esta función, bueno, mejor la grafico para que se entienda. SQRT de x al cuadrado menos 4. No, ahí está. Va así, mire. Si me voy al criterio eh, geométrico, el de trazar líneas verticales, perdón, horizontales, le hago la pregunta a usted. Si yo a esto le trazo líneas horizontales, ¿es o no es inyectiva?
No es. No es verdad. Recuerda el criterio. El criterio dice que si yo trazo líneas horizontales, las líneas horizontales deben cortar a la gráfica una sola vez. Y al menos acá yo puedo hacer líneas. Por ejemplo, pam, pam, y hay una línea. ¿Y cuántas veces está tocando esta línea la gráfica? Pues 2 veces. Voy a tirar otra, 2 veces. Tiro otra línea, 2 veces y así me puedo ir. Mire, y no basta con que solo una ya la corte 2 veces. Sí, me pude haber quedado solo con esa línea. Y si ya una línea ya corta 2 veces a la gráfica, obviamente no es inyectiva. Por lo general lo que se hace es restringir el dominio. Lo voy a escribir acá. O no, me voy a ir aquí. Por lo general lo que se hace es restringir el dominio. Yo le pregunto a usted, ¿se acuerda qué es dominio? ¿Qué era el dominio? Los elementos que podría tomar X. Los elementos que toma X o el conjunto de entrada, ¿verdad? Ese es el dominio. Cuando hablamos de restringir el dominio, al menos, bueno, primero calculemos al menos ustedes lo están viendo aquí gráficamente, pero veámoslo acá analíticamente. Si yo quisiera saber cuál es el dominio de esta función, le hago la pregunta a usted. ¿Qué caso es? ¿Radical o racional? Radical. Es radical. En los casos radicales, ¿qué se hacía? Igual mayor o igual a cero, creo. Mayor o igual a cero, correcto. Tomo lo que está dentro de la raíz y esto debe ser mayor o igual que cero. Luego, este es un caso de factoreo. ¿Quién lo identifica? ¿Qué caso de factoreo es x cuadrado menos 4? Empieza con diferencia y termina en cuadrados perfectos. ¿Qué caso de factoreo es? Diferencia de cuadrados perfectos. Excelente, es una diferencia de cuadrados perfectos. Y se factoriza extrayendo la raíz cuadrada de ambos extremos. La raíz cuadrada de x cuadrado es 4. Perdón, la raíz cuadrada de x cuadrado es x. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Y luego se escribía ambas expresiones al interior de dos paréntesis, como x más 2, bueno, separados por signos opuestos, ¿verdad? X más 2 y x menos 2 mayor o igual que 0. Y no sé si se acuerda que vimos un tema que se llama desigualdades cuadráticas. ¿No se acuerda de ese tema? ¿Qué se hacían las desigualdades cuadráticas? Entonces buscábamos algo que se llamaban puntos críticos. Uy, esa es. Los puntos críticos nacían que a partir de la factorización nosotros igualábamos ambos paréntesis a 0. X más 2 es igual a 0 y x menos 2 es igual a 0. El 2 está positivo, pasa a negativo. El 2 está negativo, pasa a positivo. Y estos se llaman puntos críticos. Y luego hacíamos una tabla de valores. Lo malo de esta pizarra es que no tiene una regla. Así que yo tengo que usar una aquí. Veamos.
¿Qué iba en la primera parte del cuadro? A ver si se acuerdan. ¿Qué iba aquí? X más 2. Perdón. X más 2. X más 2, correcto. La primera parte de la factorización. En el segundo espacio, ¿quién va? X menos 2. Correcto, la segunda parte de la factorización. Y en el último cuadrito, ¿quién va? X, paréntesis, X más 2, paréntesis, X menos 2. Correcto. Van ambos, ¿verdad? Va la factorización completa. Excelente. Aquí arriba iban los puntos críticos en el orden, ¿verdad? Primero el negativo, luego el positivo, porque recuerde que esto es una recta numérica, de menos infinito hasta más infinito. Y luego, ¿qué le pedía yo en estos intervalos de números? ¿Qué les pedía yo? Valores. Valores. ¿Quién está entre menos infinito y menos 2? Un valor cualquiera. Menos 3. Menos 3. ¿Quién estaría entre menos 2 y 2? Allí 0. Correcto. ¿Y quién está de 2 a más infinito? Pongámosle 3 o 4. Correcto. Podría ser el 3. 3, 4, 5, ahí no hay problema. Media vez sea mayor que 2, no hay problema. ¿Y luego qué se hacía? Se evaluaba, ¿verdad? X en este caso toma el valor de menos 3. Calculadora. ¿Cuánto sería menos 3 más 2? Menos 5, se pone menos. Sería menos 1. Menos 1, Por, ajá. porque signos iguales se restan, ¿verdad? Ah, sí. En la otra es menos 5, perdón. En la otra sí es menos 5, correcto. En ambos sería negativo. Menos por menos da más. Ahora evaluemos en 0. ¿Cuánto es 0 más 2? Es 2, pero pone positivo. Correcto. Aquí X vale 0. 0 menos 2. Es menos 2. Pone negativo. Correcto. Y más por menos daría menos, ¿verdad? Y Sí, ahora aquí sería 3 más 2 es 5. sí. Positivo. A 3 le quito 2, ¿qué da? 1. Es Correcto. Sería positivo. positivo, correcto. Y más por más da más. Ahora estamos buscando, pues, la propia desigualdad se lo dice. Estamos buscando que esto sea mayor o igual que 0. Y basado en lo que yo le enseñé, ¿qué intervalos son mayores o iguales que 0? ¿En qué valores, en qué signos se está formando ese tipo de valores? En el signo positivo, ¿verdad? Porque recuerde que los mayores o iguales que 0 son los positivos. Entonces quedaríamos que el dominio de esta función, el dominio de la función f sería de menos infinito a menos 2, Menos 2. cerrado, Abierto. cerrado, Cerrado. porque Sí, es un mayor o igual. sí. Y esto Y va ahí unido, unido. Unido. correcto, desde 2 hasta más Desde infinito. 2 hasta más infinito. Abierto y más infinito. Correcto, los infinitos son abiertos. Mire el dominio. Dice que el dominio es de menos infinito a menos 2, unido de 2 a más infinito. Lo que vimos en la gráfica. Vea que el dominio ya dice que entre menos 2 y 2 no se están generando imágenes. Eso significa cuando usted hace esta parte de la unión. Usted hace un salto de menos 2 a 2. ¿Qué se genera entre menos 2 y 2? Nada. Porque ahí hay una restricción, hay un salto. Llego hasta menos 2. De ahí no se genera nada, voy hasta el 2 y comienza a generarse la gráfica otra vez. Eso es el dominio. Cuando nosotros hacíamos esa parte de restringir y todo lo demás, era esto, de que
visto gráficamente, nos están generando valores. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Porque pareciera que ya nos desviamos del tema, pero no, sigue siendo el mismo tema. ¿A qué voy con esto? Con esto es que nosotros ya dijimos que esto no es una función inyectiva. Ya vimos la gráfica, ya la analizamos. Si le trazamos una línea horizontal, vemos que corta dos veces, pero yo les mencioné una palabra clave, restringir el dominio. Yo podría decir, aquí, podría poner un punto y coma, y podría decir que el dominio de la función f sea de 2 a más infinito. Mire, a esto se le llama restringir el dominio. Solamente tomar una parte del dominio, no toda. Mire, y con eso gráficamente, ¿qué está generando? Ah, buena pregunta. Al menos aquí creo que es el comando función. Función, sí, la función es f de x. En el extremo podría poner 2 y aquí podría poner no, 1000. Bueno, cuando yo restringo el dominio pasa esto, mire. Solamente se está generando una parte de la gráfica. Ya no se está generando toda. Ahora yo le pregunto, con este dominio restringido, ¿ahora esa gráfica pertenece a una función inyectiva o no? Sí, Ahora sí va. sí. Entonces, correcto, ahora sí. Entonces, esto es lo que vamos a... Bueno, no lo van a restringir ustedes, lo voy a restringir yo. O sea, ya se lo voy a restringir, eso no se preocupe. Al menos le quería explicar qué es lo que se hace, ¿verdad? Cuando muchas veces la gráfica, bueno, la función no es inyectiva, muchas veces lo que se hace es restringir el dominio para volverla inyectiva y posteriormente hacer la demostración. No se preocupe, como le digo, la restricción ya se la voy a dar yo. Al menos si se fija en el material, en el ejemplo 3, yo le estoy dando el dominio restringido, ¿ven? Así que no se preocupe. Muy bien. Me detengo. Puede que haya muchas preguntas. No sé si a alguien le gustaría mencionar alguna. Así queda el ejercicio con el dominio de 2 a más infinito. Por el momento, digamos que he hecho la mitad, porque no he demostrado. Me faltaría la demostración. Y siempre que hay una raíz cuadrada, una raíz con valores ahí, va, con x cuadrado, 4, por ejemplo, en este caso, siempre se va a tener que hacer ese método. Se va a Eh, tener que tomar, ajá, no, como le digo, al menos la restricción del dominio se la daría yo. Yo ya le daría en el enunciado f de x tal, punto y coma, y el dominio tal, como en el ejemplo número 3 que está aquí. Esto para que al menos no nos compliquemos mucho, ¿verdad? Porque al menos a los de bachillerato sí les pido que ellos lo restrinjan. Pero claro, con ellos vemos, o sea, como 2 semanas esto. Con ustedes solo lo vamos a ver hoy. Entonces, es bien complicado que les exija que restrinjan dominio. No sé si hay otra pregunta. Muy bien. Ahora viene la demostración. Pregunta, ¿quién sería f de x1?
Bueno, recuerde que donde está x se va a poner x1. En este caso sería x1 elevado al cuadrado menos 4. Y pues, ¿quién sería f de x2? Pues sería la raíz cuadrada de x2 elevado al cuadrado menos 4. Y me detengo. ¿Se entendió lo que hice o no? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Ahora, dígame. No, vaya, ahí solo vaya, bueno, ¿por qué al principio no sacamos esa f de x1 y esa f de x2? Porque estábamos restringiendo el dominio, por lo que mencionamos, Ah, ¿verdad? De ajá, que la gráfica completa no es, si nos vamos a ver la gráfica, como la estamos viendo ahorita, sí, no es inyectiva, porque no es inyectiva, si trazo líneas, por ejemplo, si trazo una línea en horizontal, dice el horizontal. criterio que la línea no puede cortar dos veces a la gráfica. Y aquí está Sí, 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 sucediendo eso, ¿verdad? Entonces lo ajá, que se hace formalmente es que se restringe el dominio. se Primero restringe. calculamos el dominio y luego lo restringimos. Aquí está la restricción, ¿ve? Sí, 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 Y esta ya, restricción vista gráficamente es que nosotros quitamos esto, bueno, quitamos todo esto. Nosotros quitamos, ya no, la gráfica ya no se va a ver así, sí, permítame, sino que ahora se va a ver así, ya solo una parte. sí, Y ya ya así, restringido, dos, sí, y ajá, quería hacer, no, ajá, ya sí, así ya es inyectiva. sí, Y ahora lo vamos a demostrar de forma algebraica. va, Aquí digamos que hicimos un procedimiento extra, que es lo del dominio para hacer la restricción. sí, Ujú. va, ok. Muy bien. ¿Otra pregunta? Muy bien. Ahora vamos a demostrar que f de x1 es igual a f de x2. Hacemos el cambio. F de x1 pues es la raíz cuadrada de x1 elevado al cuadrado menos 4. Esto es igual a la raíz cuadrada de x2 al cuadrado menos 4. Luego, al menos si se fijan, no decidí no mover la pantalla porque en el numeral 3, ahí están como los pasos a seguir hasta cierto punto. Como tengo una raíz cuadrada, pues elevo el cuadrado a ambos lados. Me quedaría la raíz cuadrada de x1 al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado. Y esto es igual a la raíz cuadrada de x2 al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado. La raíz se va con el exponente, la raíz se va con el exponente. X1 al cuadrado menos 4 es igual x2 al cuadrado menos 4. Este 4 está negativo, pasa a positivo. X1 al cuadrado es igual x2 al cuadrado menos 4 más 4. Menos 4 más 4 se simplifican y me queda x1 al cuadrado es igual x2 al cuadrado. Me detengo. ¿Ya está demostrado o hay algo que me falta ahí? Quitar los cuadrados. Correcto. ¿Cómo lo hago? Raíz cuadrada para Correcto. eliminarlo. Perfecto. Raíz cuadrada a ambos lados. Es aquí, mire. Matemáticamente ustedes, ¿verdad? Lo ven como que la raíz se va con el exponente. Pero aquí suceden dos cosas. No es lo mismo que la raíz esté adentro, perdón, que el cuadrado esté adentro a que el cuadrado esté afuera. Estas dos expresiones no son iguales.
Al menos en el primer caso, yo creo que lo mencioné durante el ciclo. Esto se llama valor absoluto de X, que es donde entra la parte del más menos. Y del otro lado, sí, la raíz se va con el exponente. Ahí sí. Lo explico porque usted podría pensar, ¿y entonces para qué restringí el dominio si al final voy a hacer lo mismo? No. Aquí lo que sucede es que tenemos un valor absoluto. Yo estoy en la obligación de que la raíz no es que se vaya con el exponente, pero sí me quedaría que x1 es igual a más menos x2. Miren, no entendí absolutamente nada. Ok, lo vuelvo a explicar. Yo mencioné, ¿verdad? No es lo mismo que el exponente esté adentro a que el exponente esté afuera. No es lo mismo. Al menos en el lado izquierdo, yo lo mencioné durante el ciclo. Esto se llama valor absoluto de X. Creo que incluso lo expliqué en la clase anterior, que les dije menos 5 al cuadrado es 25 y 5 al cuadrado es 25. Y por eso la raíz cuadrada de 25 es más menos 5. Eso lo expliqué en esa clase, ¿verdad? Y por eso se pone aquí el más menos. También se los expliqué cuando vimos lo de la fórmula general, ¿verdad? Entonces, usted se podría preguntar, mire, y al final, ¿por qué se restringe el dominio si vamos a hacer el mismo procedimiento al fin y al final del día? No realmente, porque lo que tenemos aquí son valores absolutos o un valor absoluto. Yo podría decir que x1 es igual a más menos x2, pero como el dominio está restringido de 2 a más infinito, entonces se toma la parte positiva. Vamos a decir que x1 es igual a más x2. Pero yo le expliqué, el más no se pone, solo sería x2. Y esta sería la demostración. Por tanto, f de x igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4, punto y coma, con dominio de f desde 2 hasta más infinito, es inyectiva. Muy bien, ahí estaría, mira. No sé si hay preguntas, no sé si estás, hoy sí ya se puso un poquito más complicado. Le- Dígame, no puede aplicar logaritmo también. varios de estos. ¿En logaritmo? Ah, sí, hay un ejemplo con logaritmo. Ah, bueno, sí. Y por ejemplo, cuando iguala x1, bueno, x sub 2, no se podría aplicar también. ¿A dónde? Ahí cuando aplicó la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x1 al cuadrado igual a la raíz cuadrada de x2 al cuadrado. Esta parte. Es ¿Aplicar el qué? logaritmo. Ah, no. Porque el logaritmo lo quería bajar el exponente y luego tendría que elevar a la 10. No. Es que podría irme por logaritmo. Siento que estaría un poquito más complicado. No complicado, un poquito más largo. Porque tenés razón, puedo hacer esto. Veamos. X1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. Le puedo aplicar logaritmo en base 10. Borrador. Veamos logaritmo de x2 al cuadrado. Bajo el exponente sería 2 logaritmo de x1 es igual a 2 logaritmo de x2. 2 está multiplicando, pasaría a dividir. Logaritmo de x1 es igual a 2 entre 2 logaritmo de x2. Y me quedaría, voy a continuar acá porque se me acabó el espacio, no lo medí bien.
El logaritmo de x1 es igual al logaritmo de x2. Y aquí aplicaría la propiedad de que el logaritmo en base a de... Veamos, lo voy a escribir. Propiedad. Que el logaritmo en base a de un x es igual al logaritmo en base a de un y, se debe cumplir entonces que x es igual a y. Y aquí se podría decir, ¿verdad? Que x1 es igual a x2. También pude haber hecho eso, solo que hay que irme por este camino no deja de evitar que tengo que restringir el dominio, porque si lo vemos gráficamente, o sea, siempre estaríamos en la necesidad de, pero sí, pude haber aplicado el logaritmo. Ahí dejo el procedimiento. Gracias, gracias. Sí, Bueno, está súper ahí. ¿me dijo? Nada, que está súper, le dije. Está Ah, chido el sí. procedimiento. No, de hecho sí, no me había fijado lo del logaritmo. Eh, ahora tengo que tomarle captura a esto nuevamente. Ah, sí lo. Muy bien. No sé si hay preguntas. Bueno, hablando de logaritmo, hay un ejemplo que es con logaritmo. ¿Dónde estaba esto? Aquí. Este le voy a poner numeral 5. Y me dice logaritmo de x al cuadrado más 1, perdón, f de x igual al logaritmo de x al cuadrado más 1. Le voy a dar el dominio restringido. El dominio de la función f. 0, 1, 0. El 1, no, 0. De 0 a más infinito. Les doy el dominio restringido porque hay un x cuadrado adentro. Gráficamente esto, si no me equivoco, no es inyectiva. Quiero ver. Me sale más fácil borrar así. Ahí está. Como les menciono, gráficamente esto no es inyectivo. Logaritmo de x al cuadrado más 1. Vea. Si yo vengo y trazo una recta de aquí a aquí, entonces, ¿cuántas veces está cortando la recta horizontal a la gráfica? 2. Dos veces. Entonces, la función original no es inyectiva. Por eso es que, como les menciono, yo les voy a estar dando los dominios restringidos. Porque si yo vengo y ocupo el comando función, no, me equivoqué. Bueno, función f de x. Ahora pongo coma de 0, coma hasta 1000. Va. Ahora si yo vengo y le doy con el dominio restringido, ya se genera solo como una parte de la gráfica. Y ya aquí, aunque usted le trace infinitas líneas, pues no es, perdón, sí es inyectiva, porque no va a tocar dos veces a la gráfica. Vea la importancia pues de restringir el dominio. Por eso lo restringí de 0 a más infinito. Muy bien. Ahora, recuerda, primero debo buscar quién es f de x1 y luego f de x2.
¿Quién sería f de x1? Pregunta para ustedes. Logaritmo de x sub 1 al cuadrado más 1. Correcto. Logaritmo de x sub 1 al cuadrado más 1. ¿Y quién sería f de x2? Logaritmo, ¿De quién? paréntesis, x2 al cuadrado, más 1. Excelente. Ahí están las dos definiciones. Logaritmo de... Perdón, f de x1 sería logaritmo de x1 al cuadrado más 1 y f de x2 es el logaritmo de x2 al cuadrado más 1. Ahora igualamos. Vamos a decir que f de x1 es igual a f de x2. Reemplazo, me quedaría aquí. Logaritmo de x1 al cuadrado más 1 igual a logaritmo de x2 al cuadrado más 1. Aquí hay que aplicar la propiedad que ya mencionamos. De hecho, aquí está, ¿ve? Logaritmo en base a de x es igual a logaritmo en base a de y. Entonces se debe cumplir que los argumentos son iguales, que x es igual a y. Entonces la misma propiedad vamos a aplicar aquí. De hecho, la voy a enunciar aquí también, no hay problema. Vamos a decir acá propiedad. El logaritmo en base a de un x es igual al logaritmo en base a de un y. Entonces se debe cumplir que x es igual a y. Es decir, que puedo igualar los argumentos. Entonces voy a igualar los argumentos. ¿Y quiénes son los argumentos acá? Lo que está dentro del paréntesis. x1 al cuadrado más 1 es igual a x2 al cuadrado más 1. Y hago con la especie, como bueno, les dije, ¿verdad? Hagamos como el despeje. Me quedaría que x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado más 1 menos 1. Los unos se simplifican. X sub 1 al cuadrado es igual a x sub 2 al cuadrado. ¿Y aquí qué puedo hacer? ¿Qué hago acá? La raíz. La raíz, excelente. Raíz cuadrada de x1 al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de x2 al cuadrado. Recuerde que aquí se generarían los valores absolutos. Y yo estaría en la obligación de decir que x1 es igual más menos x2. Pero como el dominio ya está restringido y está restringido para la parte positiva, entonces de una sola vez ponemos de que esto es x1 es igual a x2. Y concluimos, ¿verdad? Por tanto, coma, f de x igual al logaritmo de x al cuadrado más 1, punto y coma, con dominio desde 0 hasta más infinito, es inyectiva. Muy bien, aquí estaríamos. Ahí está. No sé si hay alguna pregunta. Creo que no me detuve a preguntar. ¿Alguna pregunta? Qué difícil. En serio. Lo están viendo difícil.
En lo personal, sí. ¿Por qué? ¿Qué siente que se le complica? Va, hagamos algo. Hagan uno ustedes. Vamos a poner acá ejercicio. El ejercicio va a ser de que van a demostrar que f de x igual a la raíz cuadrada de x menos 5 es inyectiva. Va, yo creo que en unos 5 minutos lo hace. Veamos, Anderson. Es un 5, pero... pero sí. Sí, está bien. Eso es todo. Vamos a ver. Cabal, sí, eso era todo. Le damos al cuadrado, correcto. Muy bien, Irma.
Veamos aquí. Sí, eso es todo. Muy bien. No sé si hay preguntas con respecto a este ejercicio. ¿Preguntas? Ok. Muy bien. Voy a resolver ya los últimos ejemplos que al menos yo siento que estos son como los que más trabajo llevan, que son las funciones racionales. Veamos, ejemplo número 6. Lick, Hola, el dominio sería desde 5 hasta más infinito. el dominio sí, pero en este Sí. caso no habría necesidad de restringirlo. Ah, Bueno, no, vaya. de hecho, o sea, ya el propio dominio no hay problema. O sea, la función permite o es inyectiva de una vez. No existe la necesidad de restringir el dominio. SQRT x-5. Y, uy, la gráfica. Ah, aquí está, miren. Al menos la gráfica no hay necesidad o no existe la necesidad de restringir el dominio, porque es una sola línea. Muy bien. Vamos a resolver ya los últimos ejemplos. Como le menciono, yo siento que ya estos tipos racionales son un poquito más trabajosos, un poquito más larguitos. Entonces, sí les voy a pedir que pongamos mucha atención. Me dice que demuestre que la función f de x igual 3x menos 2 sobre x más 7 es inyectiva. Vale. Con solo verlo, no sé si me podrían dar el dominio, con solo ver la función. No sería menos 7 a infinito. No, porque, o sea, sí sería la restricción en menos 7, pero no va en forma de intervalo, sino que, no sé si recuerdan que lo escribíamos como que el dominio de la función serían todos los reales excepto en este caso menos 7. Así sería. No sé si se recuerdan que esa era la notación que usábamos. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, en estos casos sería esta notación. Vean que al menos solo, esto fue como un comentario, ¿verdad? Así que ustedes con solo verlo me dijeran el dominio. Al menos ese sería el dominio de la función. Todos los reales excepto el menos 7. Porque recuerde que el denominador no puede ser cero, entonces lo igualábamos a cero, y luego de igualarlo a cero, pues despejábamos y esa era la restricción. Ahí pues para que repasen un poco ese tema, ¿verdad? Muy bien. Veamos. Primero voy a definir quién es f de x1. F de x1, recuerde, donde van las x vamos a poner x1. Entonces f de x1 sería 3x1 menos 2. Y aquí hay una x, vamos a poner x1 más 7. Luego buscaríamos f de x2, que sería 3x2 menos 2 sobre x2 más 7. Me detengo, hasta ahorita cómo vamos. ¿Preguntas? Ok.
Ahora hago la igualación. F de x1 es igual a f de x2. ¿Quién es f de x1? Pues es la expresión 3x1 menos 2 sobre x1 más 7. Esto debe ser igual a 3x2 menos 2 sobre x2 más 7. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, Ok. Recuerde lo que le he explicado del despeje de ecuaciones, ¿verdad? Cualquier cosa que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces aquí me quedaría 3x1 menos 2 por x2 más 7. Esto es igual a 3x2 menos 2 por x1 más 7. Vea que lo que hice es que esta expresión estaba dividiendo, la mandamos a multiplicar. Y esta expresión estaba dividiendo, la mandamos a multiplicar. Eso fue lo que hicimos. Luego, aplicamos algo que se llama propiedad distributiva para el producto. Eso lo han visto conmigo. De que cada elemento al interior del primer paréntesis va a multiplicar a cada uno de los elementos del segundo paréntesis. De esta manera. Entonces me quedaría acá. 3x1 por x2 sería 3x1, x2. 3x1 por 7, 21, x1. Menos 2, al menos acá lo voy a hacer más a la izquierda. Sería 3x1, x2, más 7 por 3 es 21, x1, luego voy con menos 2. Menos 2 por x2, menos 2, x2. Menos por más es menos, y 2 por 7, 14. Me detengo. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta multiplicación? ¿Alguna pregunta con respecto a esta multiplicación? Yo tengo una pregunta, licenciado. Dígame. En el lado izquierdo, en el segundo literal, x2 más 7 no es x1. ¿Por qué es x2 ahí? x2 más 7. Como lo que hicimos en el despeje fue de que esta expresión estaba dividiendo, la mandamos a multiplicar a lo que está aquí arriba. Y lo mismo con el otro denominador. Este denominador estaba dividiendo, lo mandamos a multiplicar con el numerador de acá. De ahí salen estas dos expresiones que están aquí abajo. Ah, ok, gracias. Bueno, no sé si hay otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? O si ven que me equivoqué en algún X1 o X2, me lo pueden decir. No, pero veo todo bien. Muy bien, si no hay preguntas, Sí, continúo. sí, le iba a hacer una pregunta ahí. Díganme. Vea que allí no se puede poner 3x al cuadrado porque no estamos haciendo eso. Vea. No, no se podría poner X cuadrado porque digamos que X1 y X2 no es lo mismo. Es como Ajá, que estamos trabajando. Ajá. es como Sí, que multipliquemos X por Y. X por Y no sí. es ni X cuadrado, ni Y cuadrado, ni X cuadrado, ¿verdad? Sino que sería No que es X por Y. XY. Ujú. Ok. Entonces pasa lo mismo acá. Como X1 no es lo mismo que X2, se pone 3x1 por X2. ¿Otra pregunta? Muy bien. Vamos a multiplicar del lado derecho.
3x2 por x1 sería 3x1, x2. Recuerde que la multiplicación es conmutativa, porque usted se podría preguntar, mire que no es 3x2, x1. Sí, pero como están multiplicándose, puedo ordenarlo como yo quiera, ¿verdad? Por la propiedad de la propiedad distributiva. No, perdón, por la propiedad, se me olvidó el nombre, pero la que dice que el orden de los factores no altera el producto. 3 por 7 es 21. Aquí sería más 21, x2, menos por más es menos, 2x1, menos 14. Y me detengo. Nuevamente abro el espacio. ¿Alguna pregunta? Ok. Lo que voy a hacer ahora es que este 3x1, x2 y el menos 14 lo voy a mandar al segundo miembro, al lado derecho. Entonces me quedaría 21x1 menos 2x2 es igual 3x1, x2 más 21x2 menos 2x1 menos 14. Y quienes llegan, llegaría menos 3x1, x2 más 14. Ellos dos son los que llegarían. Y me detengo. Se entiende de que este está negativo, perdón, está positivo, pasa a negativo, el 3x1, x2, y el 14 está negativo, pasa a positivo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta Sí, ahí? Perfecto. ¿Qué pasa con el 3x1, x2? se simplifica. Se Correcto, simplifican. correcto. Porque es la misma expresión. 3 veces x1, x2. Solo que una está positiva y otra está negativa. A 3 le quito 3, es 0. Se simplifica. ¿Qué pasa con el 14? Lo mismo. A 14 le quito 14, 0. Entonces se ha simplificado. ¿Qué me queda? Bueno, lo que me queda es 21x1 menos 2x2 es igual 21x2 menos 2x1. Y ahora agrupo términos semejantes, las x1 a un lado y las x2 al otro. Me quedaría 21x1 y aquí tengo menos 2x1, pasaría como 2x1. 21x2, este está negativo, pasa a positivo. Y vea que ahora son términos semejantes. x1, x1, x2, x2. Se puede hacer la operación. 21 más 2, 23. x1 es igual a 23, x2. 23 está multiplicando, pasaría a dividir. 23 sobre 23, bajo pantalla. 23 se va con 23 y me queda que x1 es igual a x2. Mire, ya se demostró de que la función es inyectiva por el criterio algebraico. ¿Alguna pregunta? Muchas, creo yo. Así que empecemos. ¿Preguntas? No sé si este lo ven más complicado, lo ven más largo, más difícil. Al menos el procedimiento no Básico. deja Sí. más fácil, más fácil. Sí, o sea, se ve, o sea, es una ecuación lineal. Nada Como más. una ecuación lineal, ajá. Sí, Lick, dígame. es que se ve, es lo mismo. Lo único que es más largo, pero es lo mismo.
Es lo mismo, correcto. Ajá, eso, es un poquito más largo en el sentido de que viendo los ejemplos anteriores, claro, si no le pedimos restringir el dominio, ¿verdad? Pero viendo los ejemplos anteriores, casi todos eran iguales, de que si estaba la raíz, elevábamos al cuadrado, que si no, que términos a un lado, al otro. Aquí pues hacemos como un paso extra o un paso, bueno, varios pasos nuevos, entre ellos pues la multiplicación de binomio por binomio, también la de agrupar términos semejantes y todo lo demás, pero no deja de ser el mismo procedimiento. La conclusión, ¿verdad? Al menos algo importante acá, por tanto, coma, f de x igual 3x menos 2 sobre x más 7 es inyectiva. Muy bien. El día de mañana voy a hacer otro ejemplo, bueno, unos dos más de estos. Ahorita lo que quiero, me faltan 10 minutos. Vea que no resolví los problemas que están acá. Al menos vea que aquí tengo una parábola. Ah, este de raíz, sí, ya saben cómo hacerlo. Al menos este, tanto el 2 como el 3, no se los voy a explicar ni tampoco se los voy a evaluar, porque son un poquito más complejos de entender, entonces no nos metamos en problemas aquí. Les voy a evaluar y ejemplos de así similares como los que yo estoy resolviendo ahora. Muy bien, en estos 8 minutos que me quedan, explicarles algunas cosas. Por ejemplo, quiero entrar a la parte de la función sobreyectiva. Al menos en los ejercicios hay dos partes. La parte uno dice haciendo uso de GeoGebra, grafica las relaciones siguientes y haciendo uso del criterio de líneas horizontales determina si son inyectivas. Esto es por si usted tiene ahí el tiempo, ¿verdad? Si usted gusta, puede irse a GeoGebra. Al menos ya le enseñé que hay una versión en línea. Usted se va a su navegador favorito, el de confianza, y pone GeoGebra. Y aquí pues le da GeoGebra clásico y ahí le abre el similar al que yo uso. Y aquí donde dice entrada, usted pues coloca la función. Por ejemplo, 2x cuadrado menos x al cubo. 2x al cuadrado menos x al cubo. Idea. Haciendo uso del criterio de la línea horizontal, ¿esta relación es o no es inyectiva? No, no es No, ¿verdad? inyectiva. No. ¿Por No, qué? Lick, porque la parte de en medio es El la 1. parte en dos puntos. De Ahí hecho está. serían tres, ¿verdad? Toca 3 puntos, por eso. Correcto. De hecho serían 3 puntos. Pero Sí. excelente, excelente observación, ¿verdad? De que no es inyectiva. De hecho serían, bueno, serían 2 puntos si hacemos una línea más pequeña, como una línea así. Ya con eso es suficiente para decir que no es inyectiva. Entonces ahí están, ¿verdad? Al menos ahí haciendo uso de GeoGebra. Dice en tu cuaderno debes representar la gráfica, ya sea a mano o impresa. Bueno, esto era por si esto era presencial. Hay una parte 2, vean que son capturas de un libro. Es una captura de un libro que, bueno, ahí, si usted tiene el tiempo también, ¿verdad? Demuestre si son o no son inyectivas. Por ejemplo, con solo verlo, el 4 y el 6 no son inyectivas. El 7 sí se lo debo. No veo bien no sé, en mi mente no veo bien la gráfica. Y ahí le dice, ¿verdad? Demostrando porque x1 es igual a x2. Hablemos de las sobreyectivas. Al menos la sobreyectiva y la biyectiva solo las vamos a platicar, porque mañana vamos a ver función inversa. La función sobreyectiva dice que se define, o su definición es que si todo elemento del conjunto de llegada de una función es imagen de algún elemento del dominio o el conjunto de entrada. La función se llama sobreyectiva o suprayectiva.
Y su definición formal es que para todo y que pertenece al codominio de f, existe un x que pertenece al dominio de la función, tal que la función es igual a y. Vea que son un poquito engorrosos porque habla de codominio, habla del conjunto de salida. Al menos la sobreyectividad se refiere o va enfatizada no al conjunto de entrada, sino que va enfatizada al conjunto de salida. Y lo que le pide la sobreyectiva en palabras así simples es que todo elemento del conjunto de salida sea producto de un elemento del conjunto de entrada. Repito, lo que le pide la sobreyectividad es que cada elemento del conjunto de salida sea una imagen de algún elemento del conjunto de entrada. Analicemos los diagramas. Por ejemplo, el primer diagrama dice que la función es sobreyectiva, pues todo elemento de B es imagen de algún elemento de A. Básicamente no tiene que haber elementos en B que no tengan una relación con un elemento de A. Y justamente, ¿verdad? Todos los elementos de B son o fueron creados o pertenecen a algún elemento de A. El segundo diagrama no, porque vea que hay un elemento en B que no pertenece a ningún elemento en A. Entonces el segundo diagrama no es una función sobreyectiva. Y así sucesivamente. Al menos acá es analizar codominio. Esto solamente como mencionarlo, ¿verdad? Eh, por lo general nosotros lo que hacemos en matemática es el análisis de la gráfica. Y gráficamente la sobreyectividad es que el conjunto, bueno, otra definición, ¿verdad? Es que el conjunto, perdón, o el codominio o el rango sea el conjunto de los números reales también. Esa es como otra definición. Por ejemplo, estos dos son, perdón, la primera es sobreyectiva, sí, porque su codominio es el conjunto de los reales, es decir, si analizo el eje Y, posee todo el conjunto Y está definido, pero en el segundo ejemplo no, porque la parábola llega hasta el 1 y comienza a bajar. Entonces las imágenes de 1 hacia arriba no están definidas. Esta no es sobreyectiva. Ahí mencionarlo, ¿verdad? Por ejemplo, esto de la sobreyectividad no se preocupe. Muy bien, llegamos hasta acá, niños. La asistencia y les comparto aquí. Muy bien, ahí está. Vean si pueden abrirla. Sí, muy bien. Sí, sí se puede. Perfecto. Como le menciono, usted solamente estudia la parte de la función inyectiva, porque mañana que veamos función inversa, les voy a explicar que para que una función posea inversa tiene que ser inyectiva. Entonces mañana vamos a hacer dos procedimientos, ya no solo uno. Pero no se preocupe, ya se va a dar cuenta que es fácil. Muy bien, no sé si hay preguntas sobre algo. Lic la tabla de especificaciones, se la voy a enviar hoy en la noche para el parcial de la otra semana. Lic, el parcial es virtual, sí, va a ser virtual. ¿Va a querer procedimiento? No, no voy a querer procedimiento. No sé qué otra pregunta se les puede ocurrir. Ya me respondió toda. Ah, vale. Me leyó la mente, Luis. La nota de laboratorio ya sabe que son las prácticas. Si no ha subido alguna práctica, si se equivocó en alguna práctica, le voy a dar chance esta semana para que lo corrija. No sé si hay otra pregunta. Vaya, Ninguna. ninguna. Yo voy a revisar prácticas no, sábado tengo parcial, domingo tengo parcial. La otra semana, va, hasta el viernes tiene para corregir esas prácticas, si considera o quiere mejorarlas, no sé. Y voy a modificar la tarea para que se cierre el viernes a la medianoche. Y yo las estaría revisando el domingo, creo.
Carmen, creo que levantó su mano, si no me equivoco. ¿O no fue Carmen? Sí, le quería preguntar si, digamos, en un dado caso, tendríamos mal alguna tarea, o sea, usted nos estaría diciendo o sería así a criterio propio. No, sería criterio propio. Como le digo, lo que puede hacer esta semana es revisar sus prácticas y si hay alguna que considera que, digamos, se pudo haber equivocado o quiere modificarla, hágalo durante la semana y yo voy a modificar las tareas para que cierren el viernes. Ok, gracias. Bueno, no, no le voy a subir puntos. Meterme a pupusa. Muy bien, ya me pasé un minuto. No sé si hay otra pregunta antes de detener la grabación. No, Lick, ninguna. Muy bien, detengo la grabación.